cosa que la gente no sabe de la innovación o no la tiene tan consciente. La innovación no se llama innovación cuando es distinta solamente, sino que la innovación se llama innovación cuando se valida en el mercado. O sea, hay alguien que define que hay mayor valor que eso. Y en el 99% de los casos eso se define porque alguien está dispuesto a pagar. Soy Tadachi Takaoka, experto en innovación, director de empresas, parte del directorio de Metro de Santiago y algunas otras. Y también soy profesor universitario en la Universidad de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez y el Instituto de Directores de Chile. Bienvenido, Tadachi, a esta conversación con Diario Sustentable. Hoy día, para nosotros estamos como un poco en el mes de la innovación, porque hay el Día de la Innovación y la Creatividad a finales de abril. Entonces, me gustaría conocer tu opinión primero, desde la experiencia que tuviste en Corfo y ligado a Social Lab también en el emprendimiento. ¿Cómo ves hoy día el ecosistema emprendedor en Chile? Sí, yo te diría que estamos como en un cambio de era y diría que la pandemia tuvo mucho efecto sobre eso y también la crisis social. Si se recuerdan, había mucho foco en los unicornios, en las startups, en gran escalamiento. Y si bien siguen siendo súper importantes, digamos, de mi experiencia en Corfo, el estudio de las startups y el apoyo a las startups tienen una razón de ser. Son las que cambian las industrias, son las que hacen el salto tecnológico. Pero también se reconoce que, no son más del 5% de las empresas presentes en todo el mundo. O sea, no es lo común que uno quiera hacer una startup, entendiendo una versión más acotada de las startups, si bien uno puede definir como startup cualquier emprendimiento que parte pequeño pero que puede crecer a gran velocidad. Claro, el gran foco está justamente en el tamaño que quieres llegar a tener, en la velocidad con la que quieres llegar a ser una gran empresa. Entonces, dicho eso, el cambio de era que estamos viviendo hoy día es hacia una mirada más de innovación social. El propósito de la empresa, el por qué lo hacemos. Incluso hay mucho que la introducción de la gig economy, esto que se le llama a las personas que trabajan en cosas puntuales como, el mismo Corner Shop que ahora es Uber Eats, y la gente que compra los choppers o los conductores de aplicaciones móviles como Uber o Cabify. Cambia un poquito cómo defines a esa persona. Esa persona es un trabajador, es una persona independiente. Y hay un dato que decía en algún minuto Denise Goldfarb, esta experta en trabajo del futuro chilena, que hablaba de que las cifras hablan de que en Estados Unidos en 2027 más o menos va a ser 50 y 50 el número de personas dependientes e independientes. Y ahí entra toda una conversación de qué es emprendimiento, ¿sí? Entonces estamos, sobre todo los que estamos muy metidos en el tema, los que somos expertos, hay muchas vertientes hoy día sobre cuál es el modelo que un país debería apoyar, qué es lo positivo, qué es lo que sirve socialmente, ¿sí? Obviamente las conversaciones rara vez pasan en torno a qué te permite ser rico, digamos, cómo puedes ganar plata. Esa no es la forma como uno analiza el problema en general. Ojalá ganen plata y eso está perfecto, no hay ningún pecado en eso. Pero es muy difícil hoy día entender cuál es el modelo que se tiene que adoptar. Si uno piensa, por ejemplo, en Airbnb, que se declaró en quiebra hace poquito. Y no sé si saben la historia, pero en parte se declara en quiebra porque en Nueva York, o sea, ni siquiera en un país completo, en un estado, declaran que nadie puede arrendar un mueble por menos de un mes. Pero lo hicieron justamente porque estaban chatos de la gentrificación, de gente con dinero que compraba muchos departamentos para poder tener un ingreso extra, y que eso provocaba al final del día que la gente no pudiera acceder a vivienda para vivir, valga la redundancia, para arrendar para vivir o comprar. Y eso afecta a tal nivel a una empresa que ha levantado millones de dólares a través de su historia, que la lleva a la quiebra. Entonces, uno mirando la economía y la lógica del negocio dice, oye, ¿hasta qué punto esto es una buena idea, un negocio que escala tan rápido pero que a la vez es tan frágil? Y esa conversa hoy día estamos teniendo también en Chile. ¿Qué tipo de negocios quieres apoyar? La legislación que salió para no solo Uber, digamos, se le llama ley Uber, pero es más amplia que eso. Habla un poquito de cuál es la mirada que estamos teniendo. Hoy día hay una discusión súper fuerte sobre la nueva ley de las 40 horas, qué sentido hace, qué rol tiene el trabajo para las personas. Hoy día, cosas que tú ves como, por ejemplo, cuando yo crecí en mi vida profesional al principio, había una cosa mínima que tú aceptabas como hipótesis.
esa persona quiere llegar a ser gerente de primera línea en algún minuto, por ende va a reaccionar a que tiene que portarse bien, que tiene que hacer carrera, que tiene que capacitarse, etcétera, etcétera. Y eso hoy día no es real. Hoy día tú haces encuestas y los chicos que están en sus 20 años no quieren ser gerentes. O sea, de hecho, ojalá no tengan responsabilidad de mandar gente porque es mucho trabajo. Y ahora sí quieren crecer y ganar dinero. Y más allá del juicio que uno pueda tener sobre eso, que da un poco lo mismo, es cómo conecta eso con la innovación y el emprendimiento hoy día. Esa persona se va a volver un emprendedor. Esa persona va a tratar de ser independiente. Todo eso es lo que yo veo en el 2024, una discusión súper fuerte de lo que es el futuro del rol de la innovación y el emprendimiento desde el punto de vista de lo que afecta a la gente de pie. Obviamente hay conversas mucho más grandes como hidrógeno verde, la minería, el uso tecnológico de la inteligencia artificial para distintos frentes, pero en lo que le pega a la persona más en lo inmediato y sobre lo que tiene decisión, porque sobre hidrógeno verde probablemente no tengan mucha decisión, efectivamente van por esos lados. Perfecto. Yo te sigo bastante el LinkedIn bien activo y quiero unir esto que me estabas diciendo con un post que vi hace poco que pusiste, no sé si era un libro o un paper, de estas empresas que deciden no crecer o de crecer lentamente. Sí. También tiene que ver con eso, ¿no? Decía, están los unicornios, pero no todos quieren ser unicornios. Sí, es una postura súper interesante porque es una deformación de mi formación en innovación, porque lo que más hace innovación es tratar de entender las hipótesis detrás de lo que hay en el accionar de las personas y las empresas. Y cuando tú miras que hoy día las grandes compañías, y las compañías en general, todas las pymes te piden menos con más, más con menos, te piden más resultados, con menos presupuesto, con menos tiempo para discutir, con menos tiempo para reflexionar. Es lo que yo llamo la nueva alquimia, como que en la época medieval te decía, no, si debe haber alguna forma de convertir el carbón en oro o el plomo en oro. Y hoy día entendemos que eso es una estupidez, digamos, descubrimos la química y entendemos que eso era imposible. Yo creo que en el futuro vamos a descubrir que lo que pedimos hoy día es imposible. No puedes pedirle a alguien que con los mismos recursos logre mejores resultados, salvo que haga un salto tecnológico. Dicho eso, una de las hipótesis que tienen las empresas para hacer esto no es que lo hagan de mala gente o tontos, ni mucho menos, sino que porque la hipótesis que es subyacente a eso, que yo creo que la gente no está tan consciente, ni siquiera los gerentes generales, es que la hipótesis es que si no creces, mueres. O creces o mueres. No hay un punto intermedio. Y esa hipótesis la están cuestionando harto hoy día. Hay dos libros que yo recomiendo en esa lectura, hay más, pero los que he visto yo, hay uno que se llama Small Giants, Pequeños Gigantes, que habla de que son empresas que decidieron no ser, como dice su título, gigantes. Pero para lo que contaba el autor, que me gustó mucho, decía, mira, para calificar este libro, no bastaba con decir, no, yo siempre tuve la visión de ser pequeño. No. Tienes que haber tenido un cheque de $100 millones en la mesa y tienes que haber dicho no. O sea, no es así como cualquier cosa. Y cuenta la historia de efectivamente empresas que deciden no ser una franquicia porque quieren mantener la calidad del producto. Hay otro libro que se llama Company of One, Compañía de Uno, que no quiere decir que yo soy la compañía, sino que quiere decir de cómo uno crea valor dentro de una compañía. Y habla de que esta mirada de crecer ha sacado un poco la conversa más básica que uno puede tener en una empresa, que es cómo creo valor yo con lo que estoy haciendo como producto, servicio de mi compañía y el rol que yo juego adentro de eso. Entonces cuestiones, temas como, oye, dentro de este engranaje que soy dentro de esta organización, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Por qué todo se tiene que resolver tratando de ser más grande? En algún minuto tienes que tratar de parar la velocidad en pos de volver a crear valor sobre el producto que ya está hecho. Y esas conversaciones hoy día no están ocurriendo. Entonces, hay muchas empresas que quieren ser pymes, y cuando uno dice pyme se imagina un sucucho, pero no, son empresas que hoy día te pueden vender entre 2 y 10 millones de dólares, que es un monto más que relevante para contratar a una cantidad de personas no menor, y que son personas que están muy preparadas en mejorar la calidad de servicio. De hecho, yo he seguido un poco esa escuela en mi rol como independiente hoy día, más que tratar de tener... Casi no trabajo con personas, por decir que no trabajo con personas, yo no tengo a nadie contratado. Y lo hago porque quiero maximizar el tiempo que tengo para pensar, reflexionar, hacer otras cosas. Pero eso también me ha provocado que mi HH sea mucho más cara porque tengo mucho más, porque creo mucho más valor en esa hora. Entonces, me ha permitido tener ingresos similares al de un gerente de empresa, tal vez, pero con mucho menos horas de trabajo, pero creando más valor. Obviamente me tengo que apalancar en tecnología para eso. Hay una cosa interesante ahí en tu proceso, porque saliste, no sé, no voy a decir de lo corporativo, porque no era una gran empresa, pero estuviste en Corfon, Social Lab. Sí. Pero saliste de recibir el sueldo mensualmente todos los meses en tu cuenta, sí, a salir a buscarlo. Sí. Y ahí hay que romper una serie de miedos también para tirarse. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, o sea, yo creo que el relato
cuando se cuenta de atrás para adelante siempre suena como que un día uno despierta y decide lanzarse. Y en realidad no, en mi caso no fue tan así, fue súper gradual. Hay signos en el camino que empiezan a darte estas luces. Por ejemplo, empecé a entender que mi valor o la forma en que yo armé mi carrera provocaba que mi valor no estaba amarrado al puesto que tenía. O sea, de hecho es algo que yo transmito mucho hoy día en mis charlas y en conversaciones, de decir, oye, esto no se trata de que, o sea, si tu gran propuesta de valor es tu cargo actual y tu empresa, yo creo que estás en problema, porque a la hora que tú renuncias o te echan, pues te pierdes tu propuesta de valor y eso no puede pasar. Entonces, entender que eso se había solidificado fue el primer signo. El segundo signo fue que ya me estaban pidiendo cosas por fuera, ya empecé a entrar a directorios de empresas pymes o más grandes, no sé, pues, mi primer directorio fue para el grupo Arrigoni, Arrigoni Ambiental, que es una empresa súper destacada, y que era muy similar al sueldo que yo había ganado como gerente general en alguna de las empresas chicas donde estuve. Entonces te das cuenta que tu HH ya es una cosa que se sale totalmente de lo que es un sueldo, porque no sé si es un premio al riesgo, yo creo que es más un premio al valor que creas o a lo reemplazable que puedes ser en esa temática particular. Y eso es otro signo de decir, tal vez puedo ganar más dinero siendo una persona sola que, como Tadashi Takaoka, que como el cargo que ostento hoy, cualquiera sea la empresa. Y el tercer signo es más personal, que tiene que ver con, bueno, mi hijo Akira de 3 años, mi hija mayor justo en esa época ya tiene 18 años, pero en esa época ha tenido 16, estaba pasando por una depresión súper heavy en su adolescencia y quería estar más en la casa. Y son decisiones que permiten tener más tiempo para el hogar y tener una vida más equilibrada, que es algo que está súper en la palestra hoy día en la discusión, digamos. O sea, para mí, obviamente toco madera y mientras mi situación financiera lo permita, pero para mí volver a trabajar en una oficina de 9 a 6 de la tarde me parece muy complejo para mí. No es que critique a la gente que lo hace, ni mucho menos. Yo creo que hay gente que incluso la acomoda porque le da estructura, pero para mí es muy complejo. Y era algo que hace 4 años atrás era lo más normal. Pues, o sea, si alguien me hubiera dicho, oye, no tenés que venir de nuevo así, me he dicho, ¿en serio? Y qué raro, esta empresa está bien, van a quebrar. Como que me hubiera parecido súper extraño. Entonces, toda esa lógica, el mensaje es, hay una serie de signos que van ocurriendo en tu vida y señales que provocan que uno se mueva hacia esas decisiones. Más que un día despertarte y decir, me voy a lanzar. Yo creo que de hecho no lo recomendaría. Me gustaría, desde tu experiencia en innovación, ¿cómo definirías la palabra innovación? Porque hoy día la podemos ocupar, hay mucha gente que la ocupa para no sé. Decir que algo distinto, ¿no? Algo distinto, sí. ¿Cómo defines tú innovación? Sí, mira, a mí me gusta tratar de simplificarlo para enfocarse en lo importante. Innovación es crear valor distinto a lo que ya, o sea, perdón, crear nuevo valor que es distinto a lo que ya existe y que mejora con respecto a las soluciones que hay disponibles hoy. ¿Sí? Mejora porque te da acceso con menos dinero, mejora porque te da acceso con menos tiempo, mejora porque atiende un segmento que no estaba siendo atendido, etcétera, etcétera. Hay cosas que no están en esta definición que uno podría decir, oye, pero esa definición es incompleta porque no estaba hablando de la novedad, no estaba hablando que destaque, pero hay una cosa que la gente no sabe de la innovación o no la tiene tan consciente. La innovación no se llama innovación cuando es distinta solamente, sino que la innovación se llama innovación cuando se valida en el mercado. O sea, hay alguien que define que hay mayor valor que eso. Y en el 99% de los casos eso se define porque alguien está dispuesto a pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si crea mejor valor y se puede considerar innovación, entonces probablemente estás frente a un modelo de negocio que es distinto, a que la competencia no puede igualar tu propuesta de valor. Entonces, al final del día, ¿por qué me gusta hablar de esta nueva creación de valor? Que es un concepto bien técnico tal vez para los que estamos en este tema, pero para el que está en su casa tiene que ver con decir, mira, hiciste algo que a la gente le gusta más y te están pagando por eso y parece que las ventas son crecientes, listo, probablemente estemos en presencia de innovación. La gente se pierde porque dice, oye, pero es que la tecnología tiene que tener tecnología. No es cierto que tenga que tener tecnología. Tiene que crecer a alta velocidad. No es cierto que tenga que crecer a alta velocidad. Tiene que ser un producto nuevo. No es cierto que tenga que ser un producto nuevo. Puede ser un nuevo modelo de negocio. Para mí, el caso más emblemático de eso son las tarjetas de crédito del retail, que independiente si después la gente está de acuerdo o no con las tasas de interés o lo que sea, fue la primera que le dio acceso a un segmento que el banco no los pescaba, ¿se entiende? Entonces, la tarjeta era la misma, la tecnología era la misma, pero el modelo operacional era distinto, sobre todo el modelo de scoring, obviamente, que se hacía. Entonces, a lo que voy con esto es que la palabra innovación puede estar más cerca de las personas de lo que uno cree, pero hay que tener mucha conciencia de que no es sinónimo de creatividad o invención. Creatividad e invención son cosas necesarias para la innovación, pero no suficientes, ¿sí? Y en ese sentido la innovación tiene mucho que ver con, al final del día, ¿hay alguien que le mejore la vida con esta solución o no? Y si lo hay, probablemente sea innovación.
Y si tuvieras que dar algunos pasos, algunos tips como para empezar a innovar, ya sea desde emprendimiento o desde lo más corporativo, como que tiene que mirar alguien cuando se enfrenta. Sí, yo creo que el primer paso, que es de libro, digamos, es tratar de abstenerse lo más posible de casarse con la solución. O sea, es inevitable que uno parte cuando se le ocurra algo por una vivencia propia, porque se le iluminó la ampolleta, como dicen, y uno cree que encontró una solución interesante que todo el mundo va a querer. Los que estamos entrenados en innovación somos muy reticentes a eso y en realidad nos vamos hacia el problema. Ya, pero ¿qué es lo que quiero resolver? Un poco lo que decía antes de las hipótesis, como ¿qué estoy pensando atrás que me parece obvio, que en realidad puede ser no tan obvio, que en realidad es una hipótesis que tengo que probar? Entonces hago una hipótesis, trato de entender bien cuál es el problema que estoy tratando de resolver y trato de investigar sobre eso. Me tomo un café con la gente, empiezo a mirar qué posibilidades hay dentro del tema y trato de descubrir cosas detrás de ese problema. Si te quedas con un problema muy superficial y te lanzas a la solución, probablemente estés con un mercado muy duro porque no hiciste bien la tarea de entender dónde no está atendida la gente. Hay un montón de cosas primarias que no vas a tener y vas a tener esta sensación que la venta es un poco al azar, como que no es que la gente no me entiende, o pucha, no es que estamos en crisis entonces no se vende, no es que la gente elige por precio. Todo eso son sí, si bien puede ser el caso, en general es porque no se hizo bien la primera parte de entender el desafío. Una vez que haces eso, tratar de probar distintas formas de solución para atacar eso, ojalá lo más manuales posible y lo más baratas posible, hasta que el mercado te hable de alguna forma, te diga por acá va el tema. Y después de eso, diseñar el modelo de negocio, obviamente, y tratar de hacer algo que sea creciente en el tiempo. Pero la primera clave es el entender bien el problema. Y la segunda parte es ser capaz de cambiar rápido la solución, de pivotear el modelo de negocio lo más rápido posible. Ser el rey o reina de darse vuelta a la chaqueta, en otras palabras. ¿Y cómo unes dos conceptos que hoy día empiezan a estar ya más que de moda, en tendencia y son necesarios, como innovación y sustentabilidad? Sí. ¿Cómo ves esa unión? Lo primero es que, por alguna razón en Latinoamérica, bueno, en el idioma español yo creo, como que sostenibilidad y sustentabilidad parecieran dos palabras distintas, pero son lo mismo. Es una mala traducción nomás. La gente entiende sostenibilidad como el negocio y sustentabilidad como medio ambiente, pero en realidad es un error de concepto, es lo mismo. Dicho eso, la forma en que se cruza esto es que cuando yo digo que soy experto en innovación, en realidad lo que estoy diciendo tácitamente es que cuando tú haces innovación, esta creación de nuevo valor, es muy difícil entender qué es lo que va a funcionar. Nadie te puede decir, de hecho, lo peor que puede hacer un mentor, gerente o una figura de poder es decirte no, es que hazlo así porque esto es lo que quiere la gente. O sea, en realidad tú deberías tratar de ayudar a ese emprendedor innovador a que se abstenga de eso, sino que te estelle y sea el mercado el que hable. Dicho eso, lo que hace un experto en innovación es manejar esa incertidumbre propia de la innovación, es tratar de reducirlo lo más posible, nunca lo puedes eliminar. ¿Qué diablos tiene que ver esto con sostenibilidad? Que se cruza un poco con mi rol de director y de que si tú miras las empresas eran una combinación entre tener una buena estrategia, tener un buen producto o servicio, un buen modelo de negocio y buen talento, y si tenías esa conjunción, el negocio debería crecer, debería funcionar bien y sostenerse en el tiempo. O sea, dicho de otra forma, la única forma de fracasar era que tú o no te adaptaras muy bien a la tendencia de cambio o implosionaras la empresa por muy malas decisiones, o sea, tenías que tener muy malas decisiones. Ese mundo cambió porque prontamente nos empezamos a dar cuenta que había empresas con buenos modelos de negocio, buenos productos y buen equipo, y aún así quebraban. ¿Y qué pasaba? Algo te disrumpía, ya fuera una nueva tecnología, ya fuera los vecinos se pusieron en contra tuya, la opinión pública te mató, cambios legislativos te sacaron del negocio. Entonces, dicho de la forma más simple posible, es decir, hay cosas afuera que están pasando externas a tu empresa, que si no las ves bien, esa incertidumbre que se produce en torno a ese espacio, no vas a poder mantener la empresa en el tiempo. De ahí la palabra sostenibilidad, no la vas a poder sostener. Ya no basta solo con el modelo de negocios. Y eso en sí es una innovación de cómo tú estás mirando la estrategia de las compañías, ¿verdad? Tienes que saber bien cómo relacionarte con la comunidad, tienes que saber bien, no solo un tema ético y moral, el trabajar con temas de género, trabajar con temas de amplitud de mirada, trabajar con temas de medio ambiente, sino que son cosas de sobrevivencia de la compañía. Entonces, decir que alguien en el mundo tiene eso bien resuelto y entiende cuál es la fórmula para hacerlo sería una mentira. Eso es un tema muy nuevo. Tienen que pensar que las primeras conversaciones sobre sostenibilidad son de los años 70, que está bien, yo entiendo que son 70 años atrás, pero de todas formas es un tema que se considera nuevo.
y por ende estamos todos en los directorios, en las gerencias, entendiendo cómo se coordina esto. Porque antes, no te voy a decir que era fácil, pero tú podías optimizar linealmente. Decías, oye, ¿sabes qué? Este negocio va creciendo así, entonces voy a optimizar el margen del negocio. Después viene la disrupción de las startups. Y no, lo que optimizo es la velocidad de escalamiento, incluso puedo tener números rojos. Pero hoy día optimizáis un triple impacto, o sea, personas, optimizas el tema de economía y optimizas el tema de medio ambiente, y es difícil optimizar 3 puntos simultáneamente. Yo creo que no hemos llegado al punto en entender bien eso de forma completa, y eso genera innovación. Una cosa más al respecto es que hago la analogía con el uso de inteligencia artificial más que la inteligencia artificial en sí. Si te fijas, antes de la revolución de ChatGPT, la inteligencia artificial era algo más bien lejano, presenta mucho potencial, todos sabíamos que era importante, pero no era algo que tú usaras en el día a día, no era una herramienta relevante en el día a día. Hasta que aparece esto y todos en nuestras casas podemos hacer, y hoy día podéis leer un PDF, puede hacer que la inteligencia artificial lea el PDF y hacerle preguntas, la generación de imagen y todo lo que ya sabemos. Pasaron semanas, ni siquiera meses, semanas entre que era un tema que venía en el futuro hasta que fue tema del día a día. Y mi sensación es que con sostenibilidad va a pasar lo mismo. Si bien las empresas ya se están empezando a meter, a la gente de a pie en la calle tal vez no le afecta tanto, pero en algún minuto te va a empezar a afectar. No sé cómo. Tal vez te va a afectar porque en la entrevista de trabajo te van a preguntar por eso, porque son cosas mínimas. Así como sabéis usar Excel, tenéis que saber las reglas de sostenibilidad para ejecutar tu cargo, no lo sé. Pero mi sensación es que estamos cerca de un punto de inflexión en eso, como que va a ser un requisito base. En uno de los directorios donde estoy tuvimos que pedir un crédito verde, que son estos créditos que tuvimos que presentar todo un marco de cómo íbamos a usar ese dinero sin que tuviera un impacto en el medio ambiente. Y fue súper heavy, porque fue la primera vez, yo creo, que la persona de finanzas se juntaba con la persona de sostenibilidad a pedir un crédito, digamos. Y eso es algo que era súper core del negocio, no era un experimento, no era lateral, era core del negocio, y eso siento que va a pasar cada vez más. Oye, te quiero llevar a este tema que te interesa harto, que es los directorios. Que estás participando en varios directorios. ¿Cómo ves el rol hoy día de los directores? ¿Qué les falta? Sí. ¿Hacia dónde tienen que ir? Sí. Hay un tema que me está obsesionando mucho hoy día justamente en los directorios, que es, tengo la impresión de que están mal diseñados. No de base mal diseñados, sino que no se adaptaron a la situación actual, ¿sí? Entonces, cuando se arman los directorios fue hace más de 100 años. Y era un momento en el cual básicamente la empresa solo podía implosionar. Tú tenías que tomar muy malas decisiones para que la empresa quebrara. Pero era muy cierto eso de too big to fail. Era muy poco probable que una empresa quebrara porque lo disrumpiera otro, por canales, por acceso, a capital, un montón de razones de contexto. Pero lo que se ha visto últimamente es que antes las empresas se demoraban 20 años en llegar, no sé, pues si tú miráis la bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq, las empresas se demoraban 20 años en llegar a valer $1 billón. Hoy día Google se demoró 8, Facebook 6 y todo lo que sabemos hoy día. Y eso cambia la velocidad, obviamente, de vigilancia de los directorios. ¿Qué es lo que realmente vigilas? Obviamente hay un rol de vigilancia financiero, de decisiones, maximizar el valor de los accionistas, todo lo que ya sabemos. Pero llegamos a un punto en el cual el 80% de las conversaciones de los directorios son de vigilancia. De por qué se tomó esa decisión, de cuáles son los riesgos de la decisión que estamos tomando, de vigilar los números al detalle, y al final da la sensación que el perfil idóneo para un directorio fuera un CFO, una CFO, una persona de finanzas que entiende muy bien los riesgos y el negocio. Y la legislación no ayuda, o sea, Chile acaba de reforzar su legislación con justa razón, porque hubieron situaciones complejas a nivel de directorios que no lograron observar bien ciertos temas negativos que se estaban dando de temas éticos y financieros de las empresas. Pero mi opinión es que los directorios de empresas los directores de empresas tienen 4 roles. Uno es la vigilancia financiera, ética, etc. Otro tiene que ver con el entender cómo se maneja el talento, la capacidad humana, las personas, cómo va desarrollando, observando las tendencias de mercado. Otro tiene que ver con, en momentos de crisis, obviamente, poner ciertos focos en los procesos, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? El producto no está saliendo de la calidad, o estamos en un momento de crisis y no estamos saliendo. Pero el cuarto es futuro. Y en mi opinión, es que ese es el rol más importante que tiene un directorio, por 3 razones.
El primero es, hay un libro que se llama Your Strategy Needs a Strategy, que presenta, me gusta porque parte como mostrando los marcos que se han trabajado en estrategia. Hablar de estrategia es súper complejo. De hecho, yo ya tenía esa intuición de que cuando hablas de estrategia con las personas, es muy difícil para las personas delimitar qué es estrategia, qué está dentro de estrategia y no. Por ejemplo, en modelos de negocio ya no es tanto, porque todos adoptamos el modelo del Canva y todo lo que hay detrás. Entonces, yo sé diferenciar súper claramente qué está dentro del modelo de negocio, qué ya está en el plan de negocio, etcétera, etcétera. Pero en este caso, se vuelve muy complejo porque muestra el mapa que hay desde los años 60 que parten las conversaciones. Deben haber 150 modelos de marcos de estrategia. Desde gente que se metió más en lo adaptativo, lo clásico, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que es muy difícil entender hacia dónde va la estrategia, pero algo que dice este autor, que puede ser una deformación personal, pero dice, al final, la innovación no es parte de la estrategia. La innovación es la estrategia. Es de constante adaptación a mercados que cambian y todo el tema. Entonces, el primer argumento frente a por qué creo que los directorios están mal diseñados tiene que ver con el hecho de que no están hechos para la adaptación y futuro. Están hechos para la vigilancia. Y eso hace que, incluso si hacen bien su trabajo, la empresa muera. Yo creo que eso es lo que le está pasando al retail chileno, por ejemplo. No me cabe duda, salvo casos muy particulares que no vale la pena mencionar. Hicieron bien su trabajo de vigilancia. Y aún así, pero igual van a fracasar. No tuvieron conversaciones suficientes sobre el futuro y menos ejecuciones, ¿sí? Mi segundo reflexión al respecto, hablando de esto de la innovación, es que siempre todos los que trabajamos en innovación tenemos un lema casi, un mantra que es súper aceptado, que es: si el gerente o la gerente general no está metida en innovación, o sea, realmente no le importa el tema de innovación o lo empuja, no va a pasar nada. Esta historia como medio quijotesca que de abajo hacia arriba se va a innovar o un perfil intermedio va a lograr que la innovación permee en la empresa, no es tan cierto. O sea, en la práctica no hay muchos casos de eso. Es una anomalía más que una práctica común. Lo que yo nunca había reflexionado hasta que me tocó sentarme en esos asientos es que el único depredador, por decirlo así, natural que tiene el gerente general es el directorio. Por ende, si el directorio le da más espacio o le exige innovación, el gerente general se va a meter en innovación. Y al revés, si le piden muchos resultados de corto plazo, que la vigilancia más cortita y todo el tema, mucho castigo a las malas decisiones o que tenga que argumentar muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo y a todo el mundo le tiene que salir sonar obvio, la innovación se va a ver muy afectada, ¿sí? Entonces nunca había percibido el rol, la importancia de los directores en la innovación. Y el tercer tema tiene que ver con que pues la formación de innovación en los directores. A mí me ha pasado que no es mucha. O sea, la otra vez estaba en un encuentro en la Universidad Católica con varios directores de empresas IPSA, o sea, empresas muy grandes. Con tú que habían 50 personas en ese salón, puros directoras y directores de empresas. Y en una parte Tina Rosenfeld, que estaba haciendo una presentación, explica el concepto de corporate venturing, de esta relación de las grandes empresas con startups. Dice, ¿cuántos de ustedes están metidos en el ecosistema startup? 4 personas levantaron la mano. Yo fui una de ellas. 4. Fue terrible. O sea, es como decirte, ¿cuántos de ustedes, no sé, miran los estados de resultados de su empresa y que 4 levanten la mano? Sería escandaloso. ¿Sí? Hay varios estudios que dicen que hoy día los directores de las empresas chilenas de IPSA se parecen mucho entre ellos, ¿no? Sí. Mismo colegio, misma universidad, mismo colegio, carrera. Exacto. El promedio de 61 años, hay poco cambio al respecto. Hoy día con el tema de las cuotas de género, con las cuales estoy muy de acuerdo, creo que ha cambiado un poquito. Pero pasa que eso es escandaloso no porque sea mi tema, sino que es escandaloso porque lo que se ha probado desde la data es que la forma en que las grandes empresas son malas innovadoras, ¿sí? Son malas innovadoras por una razón muy natural, que tienes tu día a día lleno de reuniones, lleno de cuestiones, no puedes darte tiempo para mirar el futuro, son las startups las que hacen esa pega, y cuando ocurre esa conjunción que es el corporate venturing, ocurre la innovación más disruptiva, ¿sí? Entonces, claro, los directorios me pueden decir mucho que piensan disruptivamente, que hay conversaciones del futuro, pero mira los resultados de las empresas. O sea, ¿cuántas innovaciones disruptivas realmente que hayan dado nuevo acceso has visto desde las grandes empresas chilenas en los últimos años? No muchas, la verdad. Y eso es un signo de que hay una mala conexión con el mundo startup. Y cuando son 4 de 50, una tasa en un mundo que tampoco hay tantas empresas IPSA, o sea, tú puedes decir, ya, pero un muestreo sesgado. Oye, pero 50 es un número relevante dentro de la cantidad de empresas que tienen directorios en el IPSA. Me parece escandaloso, me parece complejo y me parece que es algo que deberíamos resolver. Que un director, o sea, debería estar en el set mínimo de una persona en un directorio
que sepa de innovación, estrategias de innovación y todo el tema. Así como a mí me tienen que exigir en el directorio del Metro de Santiago, oye, que sepa de leer el estado de resultados, que pueda interpretar el EBITDA de la empresa, que entienda cómo es la operación. Son cosas mínimas. Yo no puedo decir, no, es que mi especialidad es innovación, yo no tengo idea de cómo leer esto que usted me está mostrando. No puedo decir eso. O sea, son condiciones mínimas. Y hoy día me pasa eso con innovación y los directorios. Creo que hay una complejidad en eso muy importante. Ya que lo dijiste, ¿cómo ves esta colaboración entre el mundo corporativo de las empresas y el mundo de las startups? Yo creo que es algo que está súper en boga. El último estudio, uno de los que hacen los estudios más serios sobre esto es Guaira con su estudio del corporate venturing a nivel latinoamericano, de hecho. El último dato, lamentablemente, creo que es del 2020. De ahí no lo pudieron actualizar hasta la fecha, pero por lo menos en esa fecha mostraban que en Estados Unidos los Fortune 500, las 500 empresas con mayor valorización de grandes empresas, el 70% más o menos hacía corporate venturing. Y en Latinoamérica todavía era un 16%, es bajísimo. Hoy debe ser un poco más, hay más empresas que se están metiendo. La gente confunde corporate venturing con corporate venture capital, que es armar un fondo de inversión, pero eso es solo una de las caras. Los llamados para conocer startups, de hecho el Metro de Santiago hace un demo day que cerró hace poquito, es un modelo de corporate venturing, las aceleradoras corporativas, los modelos de company building, como el caso de empresas donde la idea es interna pero traen un equipo emprendedor externo para que desarrolle, todo eso cae dentro de esa otra. Yo te diría que hay mucho más acción hoy día en el tema, pero hay muy poco conocimiento técnico. Hay más, perdón, hay más intuiciones y miradas de entender que es importante más que realmente un peso de que esto es relevante. Es tema de tiempo, supongo. Hay mucha gente de innovación que probablemente pase más al mundo corporativo en directorios y demás. Hoy día yo creo que este gobierno lo hizo muy bien en entender eso, y por eso Pablo Zamora entró al Banco Estado, o la Gloria Maldonado que está presentada en la ENAP y en Correos de Chile. Creo que hay casos muy interesantes de gente que está poniendo esto en la palestra, pero aún es extremadamente insuficiente. O sea, sigue pareciendo un tema lateral que en realidad es central. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Yo diría que dos cosas. Uno es la amplitud de temas. Me encanta tocar distintos temas. Hoy día una de las empresas donde soy director es una veterinaria, y el otro es metro, transporte, y otra es de tecnología. Y claro, lo que buscan de mí obviamente es una mirada estratégica y todo el tema, pero tú inherentemente, o sea, inevitablemente por osmosis casi vas aprendiendo del negocio y empiezas a encontrar conexiones que son difíciles de lograr de otra forma. No las logras solo leyendo, sino que tienes que ejecutar y tomar decisiones sobre eso. Hay el que llamaban el coach de Silicon Valley, decía que el rol más importante del CEO de una empresa era conectar puntos que fueran difíciles de mirar a primera vista. Era como conectar puntos improbables. Y creo que este estilo de trabajo que tengo me ayuda mucho a eso, como cambiarme de sombrero muy rápido, que uno diría, oye, pero eso es malo, porque en realidad uno tiene que profundizar, y hay hartos estudios que hoy día dicen que en realidad no, que la gente que logra mejor desempeño en estos temas es la que tiene amplitud de mirada. De hecho, hay un libro que se llama Amplitud, justamente, Estados Unidos, en inglés se llama Range, que habla de que, no sé, pues muestra datos como que los premios Nobel en general tienen un 60% más de probabilidades de tener un hobby aparte de su trabajo que un hobby serio, que se toma muy en serio, con respecto a los académicos que llegan a un muy buen nivel universitario pero nunca llegan a ser premios Nobel. Habla de casos en general, sobre todo en los trabajos donde no hay unas reglas tan... Porque si tú quieres ser deportista, probablemente entrenarte desde pequeño en esa disciplina te va a funcionar bien. Pero cuando eres CEO de una empresa donde las reglas no son tan claras, donde no hay un marcador de ganador o perdedor, donde no hay una forma tan fácil de evaluar como evalúa la cultura de una empresa, digamos, son solo aproximaciones de lo que quieres ver, es mucho mejor tener amplitud de mirada. Y eso me gusta mucho de mi trabajo. Lo segundo que me gusta mucho de mi trabajo es que inherentemente me obliga a, como es innovación y hay mucha incertidumbre, me ha hecho estar muy cómodo con no saber la respuesta, me ha hecho estar muy cómodo con preguntar y decir, oye, no sé, no entiendo lo que me estás explicando, porque es una cosa buena en mi trabajo. Y eso me ha ayudado a entender mucho más los puntos críticos. Cuando tengo un mega problema, puedo elegir 2 o 3 puntos críticos que me ayudan a desatar todo ese gran desafío. Es una habilidad poco común, siento, y es algo que entreno constantemente. Siempre digo que, cuento medio en broma, medio en serio, que
que me siento como en una batalla de rap, como que alguien me cuenta su pitch y yo tengo que devolverle algo inteligente, pero en menos de 3 segundos, porque es una conversación. Entonces, es una habilidad que desarrolla el decir, mira, ya está bien, entiendo todo tu negocio, pero estos son los 3 puntos que me parecen más críticos. Oye, pero está este otro. Sí, pero no me parece tan crítico por esta razón. Es una habilidad que me parece súper importante. Es muy gracioso que siempre cuento medio en broma, medio en serio, que es chistoso que en los directorios a uno no le pagan por tener respuestas, le pagan por hacer preguntas. El 70% de mi pega es hacer preguntas, que es exactamente lo opuesto que te enseñan en las universidades, en los colegios. Entiendo que uno tiene que pasar por un tiempo de proporcionar soluciones, ser técnico para poder llegar a ese nivel. Pero es súper interesante la reflexión de que al final parece ser, y sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, los prompts y todo lo que ya se sabe, al parecer la pregunta es lo que realmente genera valor dentro de esos temas. Excelente. Bueno, muchas gracias, Tadashi, por estos minutos de conversación con Diario Sustentable. Gracias a ustedes.